«¡Cállate, vieja inútil!». Esas fueron las palabras que mi nuera me gritó frente a 50 invitados, pensando que nadie más la escucharía. Pero el micrófono seguía encendido, y su desprecio se transmitió a toda la fiesta familiar. Mientras yo bajaba la mirada sintiéndome destruida, ella perdía la suya para siempre. Porque lo que Yasmín no sabía es que esa humillación pública era exactamente lo que yo había estado planeando durante meses. Soy Esperanza, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una mujer que todos creían vencida logró la venganza más dulce y justa que puedan imaginar. Esas 4 palabras me atravesaron el alma como cuchillos. Mi nuera Yasmín me las gritó ahí mismo, junto al micrófono del salón, pensando que éramos solo ella y yo, que nadie más escucharía su veneno. Pero se equivocó. El micrófono seguía encendido. Mi corazón se detuvo por un segundo eterno. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía ese aparato maldito que acababa de transmitir mi humillación a los 50 invitados de la fiesta familiar. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas, como el aire se me escapaba de los pulmones. Yasmín alzó la barbilla, triunfante, con esa sonrisa cruel que yo conocía tan bien. Pensó que había ganado otra batalla en esta guerra silenciosa que llevábamos 5 años peleando. Pero entonces, el silencio. Un silencio tan profundo, tan ensordecedor, que hasta los mariachis dejaron de tocar. 50 pares de ojos nos miraban desde las mesas decoradas con flores de cempasúchil. Tías, primos, vecinos, amigos. Todos habían escuchado cómo la esposa de mi hijo Roberto me trataba como si fuera basura en mi propia casa. Vi cómo el rostro de Yasmín cambió del triunfo al terror en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos dejaron de moverse. Hasta los niños callaron sus risas. Mientras yo bajaba la mirada, sintiéndome más pequeña que nunca, ella perdía la suya. Para siempre. Pero esa humillación pública, ese momento que me destrozó el alma, se convertiría en el comienzo de mi venganza. Porque lo que Yasmín no sabía es que yo, Esperanza Morales, de 68 años, había estado preparando esto durante meses. Y ese micrófono, accidentalmente, encendido, era solo el primer acto de una obra que terminaría con su caída. Déjame contarte cómo una mujer que todos creían vencida logró recuperar su dignidad de la manera más inesperada. Soy Esperanza Morales, tengo 68 años y durante más de 3 décadas fui la reina indiscutible de mi hogar. Viuda desde hace 26 años, cuando mi querido Aurelio murió de un infarto que nos partió el corazón a Roberto y a mí. Mi hijo tenía apenas 16 años cuando se convirtió en el hombre de la casa, pero yo nunca dejé que cargara con ese peso. Trabajé como costurera día y noche. Mis dedos se llenaron de pinchazos, mis ojos se cansaron bajo la luz del quinqué, pero cada puntada que daba era un paso más hacia el futuro de Roberto. Cosí vestidos de quinceañera que brillaban como estrellas, uniformes escolares que olían a esperanza nueva y arreglos de toda clase para las familias del barrio de Santa María. Con esas costuras pagué los estudios de Roberto. Lo vi graduarse de contador, conseguir trabajo en una empresa respetable, comprarse su primer carro. Mi orgullo no cabía en el pecho cuando lo veía llegar cada tarde a contarme sobre su día, a pedirme consejos, a abrazarme como si fuera su tesoro más preciado. Esta casa de adobe y cantera, con sus 3 recámaras y su patio lleno de bugambilias, la compré con mis propias manos trabajadoras. Aquí Roberto dio sus primeros pasos, aquí celebramos sus cumpleaños, aquí lloró cuando perdió a su padre y aquí sonrió cuando conoció a Yasmín. Era el año 2019 cuando mi hijo llegó radiante una tarde de octubre. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me dijo con los ojos brillantes. Yasmín apareció detrás de él como una aparición. Morena clara, cabello largo y ondulado, sonrisa perfecta y modales de niña bien educada. «Mucho gusto, señora Esperanza».
Roberto me ha hablado tanto de usted, me dijo con voz melosa mientras me daba un abrazo que olía a perfume caro. ¿Puedo llamarle mami? Mi corazón se derritió. Después de tantos años cuidando solo a Roberto, la idea de tener una hija me emocionó hasta las lágrimas. Por supuesto, mija, le respondí sin saber que esas palabras serían el comienzo de mi propia destrucción. Porque lo que yo no sabía en ese momento es que detrás de esa sonrisa dulce se escondía una mujer calculadora que había estudiado cada movimiento para conquistar no solo a mi hijo, sino también mi casa, mi lugar y mi dignidad. Pero esa noche, viendo a Roberto tan feliz, nunca imaginé que 5 años después estaría planeando cómo recuperar mi propio hogar. Los primeros meses fueron como una luna de miel familiar. Yasmín llegaba cada fin de semana con flores para mí, abrazos cariñosos y esa risa cristalina que hacía que Roberto la mirara como si fuera un ángel caído del cielo. «Ay, mami, qué rica comida hace usted», me decía mientras probaba mis chiles en nogada. Tiene que enseñarme todas sus recetas secretas, pero las serpientes más peligrosas son las que se acercan con caricias. El primer cambio fue sutil, casi imperceptible. Un sábado de marzo llegó con una bolsa del Liverpool. «Mami, le traje estas cortinas preciosas para la sala. Las otras ya están muy descoloridas, ¿no cree?». Las cortinas bordeadas que había bordado yo misma durante meses fueron sustituidas por unas modernas de color beige que, según ella, daban más luz al espacio. Roberto aplaudió el cambio. «Mamá, se ve más fresco, ¿verdad? Yasmín tiene muy buen gusto para decorar». «Claro, mijo», respondí tragándome las palabras que realmente quería decir. ¿Cuándo había pedido yo su opinión sobre mi sala? Después vinieron los comentarios envenenados, siempre con esa sonrisa perfecta. «Ay, mami, qué anticuado está todo esto. En mi casa teníamos muebles más modernos». «Oh, mami, ¿no cree que tanta fotografía en las paredes hace ver la casa como panteón?». Cada comentario era una puñalada envuelta en papel de regalo. Roberto, cegado de amor, siempre la defendía. «Mamá, dale chance. Solo quiere ayudar a que la casa se vea mejor». Yasmín estudió algo de diseño, ¿sabes? Pero el golpe más bajo llegó un martes que nunca olvidaré. Entré a la sala y la fotografía de mi difunto Aurelio, esa donde sonríe con su uniforme de mesero del restaurante Don Luis, había desaparecido de su lugar de honor sobre la televisión. «¿Dónde está la foto de papá?», le pregunté a Roberto cuando llegó del trabajo. «Yasmín pensó que estaría mejor en tu recámara, mamá. Dice que es muy triste tener a un muerto presidiendo la sala, que puede espantar la buena energía». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Roberto, esa foto ha estado ahí 26 años. Tu padre cuidaba esta casa desde ese lugar». «Mamá, no seas dramática. Es solo una foto y sigue en la casa». Esa noche lloré abrazada al retrato de Aurelio. «¿Ves cómo empezó todo, amor mío?», le susurré a la fotografía. «¿Ves cómo me está borrando poquito a poco?». Pero yo aún creía que eran solo malentendidos, roces normales de convivencia. No sabía que Yasmín estaba trazando un mapa para conquistar cada rincón de mi territorio, empezando por los más simbólicos. Para enero del 2021, Yasmín ya no venía solo los fines de semana. Se había mudado oficialmente a mi casa después de que Roberto le propusiera matrimonio en Nochebuena. «Mamá, ya es hora de que formemos una familia completa», me anunció mi hijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. La propuesta llegó disfrazada de mejora familiar. «Mami, Roberto y yo estamos pensando en remodelar un poquito la casa. Nada muy loco, solo para estar más cómodos todos. Usted sabe que esta casa tiene sus años, ¿verdad?». El presupuesto era de 80,000 pesos. Roberto ganaría 30,000, ellos pondrían otros 30,000 y yo contribuiría con 20,000 de mis ahorros de toda la vida. «Es una inversión, mamá. La casa va a valer más», me explicó Roberto mientras Yasmina sentía con esa sonrisa que ya comenzaba a darme escalofríos.
Accedí porque veía la ilusión en los ojos de mi hijo. Además, ¿qué podía salir mal en mi propia casa? Todo. La remodelación comenzó con la cocina. Mami, usted descanse. Yo me encargo de supervisar a los albañiles, me decía Yasmín cada mañana. Poco a poco fui perdiendo el control de mi propio espacio. Los azulejos amarillos que Aurelio y yo habíamos elegido fueron reemplazados por unos blancos modernos. La estufa de gas donde había cocinado durante 30 años fue cambiada por una eléctrica que yo no sabía usar. Ay, suegrita, mejor déjeme cocinar a mí. Esta estufa es muy complicada para usted, me decía Yasmín cuando yo intentaba hacer el desayuno. Vaya a descansar, que para eso estoy yo. Mi cocina se convirtió en territorio enemigo. Los ingredientes que conocía de memoria aparecían en lugares diferentes cada día. Mis trastes favoritos fueron relegados a los estantes más altos. Es que necesitamos optimizar el espacio, mami, justificaba ella mientras acomodaba sus propios utensilios en los lugares más accesibles. Cuando llegaron mis 2 nietos, Sofía de 4 años y Mateo de 2, todo empeoró. Abuela, Mami Jazz dice que no podemos hacer ruido porque usted necesita descansar, me decía la pequeña Sofía con sus ojitos confundidos. Los niños que antes corrían hacia mí gritando ¡Abuelita!, ahora llegaban directo a los brazos de Yasmín. Mami Jazz nos compra dulces, me explicó Mateo un día, y nos deja ver caricaturas en su tablet. Yo quedé reducida a mi recámara y un rincón de la sala como una visita en mi propia casa. Mis horarios fueron dictados por los de ellos. Mami, los niños necesitan dormir temprano, no ponga la televisión muy fuerte. O, suegrita, ya guardé sus medicinas en su cuarto para que no las olvide. Una tarde, mientras veía cómo Yasmín reorganizaba mi sala, entendí lo que había pasado. Mi casa se había vuelto su reino, y yo me había convertido en la inquilina indeseada que pagaba renta con su propia dignidad. Roberto llegaba del trabajo y ya no me preguntaba cómo había estado mi día. Sus primeras palabras eran para Yasmín. ¿Cómo te fue, amor? ¿Los niños se portaron bien? Esa noche, sola en mi recámara, susurré una promesa al retrato de Aurelio. Esto no va a seguir así, viejo. Te lo juro por tu memoria que no va a seguir así. Para el 2022, Yasmín ya no se molestaba en disimular. Su máscara de nuera perfecta se había caído completamente, pero solo cuando Roberto no estaba presente. Era como vivir con 2 personas diferentes, la dulce esposa que mi hijo conocía y la tirana que yo sufría en silencio. Las amigas de Yasmín comenzaron a llegar sin avisar. «Es mi casa también, mami. No necesito pedir permiso», me respondió cuando le sugerí que me consultara antes de invitar gente. Sus amigas, todas de su edad, me trataban como si fuera el mueble más viejo de la sala, presente pero invisible. «Ay, Jazz, ¿y tu suegra siempre está aquí?», preguntó una de ellas, una muchacha con extensiones rubias y uñas de acrílico que no dejaba de tomar selfies en mi sala. «Pues sí, mana, ¿qué le vamos a hacer? Es su casa», respondió Yasmín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero ya casi no sale de su cuarto. Dice que le duelen las piernas. Yo nunca había dicho eso. Los comentarios frente a las visitas se volvieron cada vez más humillantes. «Suegrita, ¿ya tomó sus pastillas para la presión? No queremos que se nos ponga mala aquí delante de mis amigas», decía en voz alta, mientras sus invitadas me miraban con lástima. «Oh, ay, mami, ¿puede caminar más despacio? Los tacones hacen mucho ruido y estamos platicando cosas importantes». El colmo llegó un domingo a las 7 de la mañana. Yo estaba preparando café en mi cocina cuando Yasmín salió de su recámara como furia desatada. «Señora, ¿qué no entiende que necesitamos dormir? Los vecinos se van a quejar del ruido que hace con esas ollas». «Yasmín, son las 7 de la mañana, es hora normal para desayunar», le respondí con la voz más calmada que pude. «Para usted será normal, pero para las personas que trabajan y estudiamos necesitamos descansar. Roberto tiene que madrugar y los niños necesitan dormir». Cuando mi hijo llegó del trabajo esa tarde,
Yasmín ya tenía preparada su versión. Amor, tu mamá se levantó a las 5 de la mañana haciendo ruido en la cocina. Los niños se despertaron llorando y yo no pude volver a dormir. Roberto me miró con esa expresión que me partía el alma. Decepción mezclada con cansancio. Mamá, ¿es cierto eso? Yasmín tiene razón. Debería ser más considerada con los horarios de la casa. Roberto, yo estaba haciendo café a las 7. Mamá, por favor, trata de entender que ya no vives sola. Tenemos que pensar en todos. Esa noche, mientras escuchaba las risas que salían de la recámara principal, entendí algo que me heló la sangre. Ya no era respeto lo que había perdido. Era mi propia identidad. En mi propia casa me había vuelto un estorbo, una carga, una vieja que molestaba con su sola existencia. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Yasmín tenía planes mucho más ambiciosos que solo humillarme. El martes 15 de marzo del 2023 será una fecha grabada en mi memoria para siempre. Ese día descubrí hasta dónde era capaz de llegar Yasmín para borrarme de mi propia vida. Regresaba de mi cita médica cuando vi a un muchacho cargando mi ropero antiguo hacia una camioneta. Era el ropero de caoba que Aurelio me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas, donde guardaba mis vestidos de ocasiones especiales y las mantitas que había tejido para mis nietos. «Oiga, ¿qué hace con mis muebles?», grité corriendo hacia el joven. «Disculpe, señora, pero la dueña de la casa me dijo que vendiera estos muebles. Aquí tengo su número de teléfono». Me mostró su celular, donde efectivamente aparecía registrado el contacto de Yasmín. Entré a la casa como huracán. Yasmín estaba en la sala tomando café con una sonrisa que me supo a veneno puro. «¿Cómo te atreves a vender mis muebles?», le grité con una furia que no sabía que tenía. «Ay, suegrita, cálmese. Son muebles viejos que ya no usa nadie. Necesitamos el espacio y el dinero para terminar la remodelación de la recámara de los niños. Esos muebles son de mi familia. No tienes derecho». Yasmín se levantó lentamente y por primera vez vi su verdadero rostro sin máscaras. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo y su voz tomó un tono que me erizó la piel. ¿Su familia? Señora Esperanza, permítame explicarle algo. Esta familia somos Roberto, los niños y yo. Usted solo estorba. Sus palabras me cayeron como balde de agua helada. ¿Cómo puedes decirme eso? Esta es mi casa. Técnicamente sí, pero ¿quién la mantiene? ¿Quién paga la luz, el gas, la comida? Roberto trabajó todo el día para sostener esta familia. Usted solo vive aquí de arrimada. En ese momento llegó Roberto del trabajo. Escuchó los gritos y entró corriendo. «¿Qué pasa aquí?» «Tu mamá se puso histérica porque vendí unos muebles viejos», le dijo Yasmín con lágrimas falsas en los ojos. «Me gritó cosas horribles, Roberto. Ya no sé qué hacer». Mi hijo me miró como si fuera una extraña. «Mamá, ¿es cierto que le gritaste a Yasmín?» «Roberto, ella vendió el ropero que me regaló tu papá. Vendió mis cosas sin preguntarme». «Mamá, necesitamos el espacio y el dinero». Yasmín me consultó y yo le dije que estaba bien. Son solo muebles. ¿Solo muebles? Las lágrimas comenzaron a rodarme por las mejillas. «Roberto, ese ropero tenía la historia de tu familia. Ahí guardé tu ropa de bebé, los vestidos que usé en mis cumpleaños, las fotos de tu papá». «Mamá, por favor, no seas dramática. Necesitamos ser prácticos». Esa noche me encerré en mi recámara y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Abracé el retrato de Aurelio y le susurré: «Viejo, creo que perdí a nuestro hijo. Ese hombre que vive ahí afuera ya no es el niño que criamos». En la oscuridad de mi cuarto entendí una verdad que me destrozó. Había criado a un extraño que prefería a una mujer manipuladora antes que a su propia madre. Pero esa noche también nació algo nuevo en mí, una semilla de decisión que crecería hasta convertirse en mi salvación. La madrugada después de perder el ropero de Aurelio, algo cambió dentro de mí. Me levanté a las 5 de la mañana y en lugar de llorar,
Me senté frente al retrato de mi esposo con una claridad mental que no había tenido en años. «Viejo», le susurré acariciando el vidrio de la fotografía. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste el día que nació Roberto? Me dijiste, Esperanza, eres más fuerte de lo que crees. Nunca te dejes pisotear por nadie, ni siquiera por familia». Sus palabras resonaron en mi mente como campanas de iglesia. Durante 3 años me había comportado como una víctima, tragándome humillaciones, justificando maltratos, permitiendo que una extraña me borrara de mi propia vida. Pero ya no más. Esa mañana comencé mi transformación silenciosa. Primero empecé a observar, realmente observar. Me di cuenta de que Yasmín tenía rutinas muy específicas. Salía a sus clases de pilates los martes y jueves de 10 a 12. Los viernes almorzaba con sus amigas y los domingos llevaba a los niños al parque mientras Roberto se quedaba viendo fútbol. Durante esos momentos de libertad, comencé a documentar todo. Saqué una libreta vieja donde anoté cada gasto excesivo, cada comentario cruel, cada manipulación que presenciaba. Tenía la ventaja de ser invisible para ella. Yasmín me subestimaba tanto que actuaba con total impunidad cuando creía que nadie la veía. Un jueves, mientras ella estaba en pilates, revisé los recibos que dejaba tirados en la mesa del comedor. Mi corazón casi se detiene al ver los números. 15,000 pesos en una bolsa Louis Vuitton, 8,000 en tratamientos faciales, 12,000 en ropa, para verse bien en el trabajo de Roberto. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando encontré su celular olvidado en la cocina. La pantalla estaba abierta en un chat de WhatsApp con sus amigas. Mis manos temblaron mientras leía. Ya casi termino de sacar a la vieja de la jugada. ¿Cómo vas con eso? Facilísimo. Roberto ya no le hace caso. Los niños me prefieren a mí. Solo falta convencerlo de que la meta a un asilo. Ja, 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 eres malvada. Pero la casa te va a quedar padrísima. La casa, los ahorros, todo. La vieja tiene como 200,000 pesos guardados. Roberto ni siquiera sabe. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, pero por primera vez en años no lloré. Una furia fría y calculada se apoderó de mí. Tomé fotos de esa conversación con mi viejo celular. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en mi cama con la libreta y las fotos. Ahora sí, Yasmín, murmuré en la oscuridad. Ahora vas a conocer a la verdadera Esperanza Morales. Porque durante 68 años había aprendido que la paciencia no es pasividad, sino estrategia. Y las mujeres de mi generación sabemos cosas que estas niñas modernas jamás imaginarían. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía las armas. Durante las siguientes semanas me convertí en detective de mi propia casa. Yasmín me creía tan derrotada que bajó completamente la guardia, y esa fue su error más grande. Porque las mujeres que hemos sobrevivido décadas sabemos cómo movernos en las sombras. Mi primera jugada fue contactar a don Ramiro, el contador que había llevado las finanzas de Roberto desde que comenzó a trabajar. Lo conocía desde que era un muchacho recién graduado, igual que mi hijo. «Señora Esperanza, qué gusto escuchar su voz», me dijo cuando lo llamé desde el teléfono público de la esquina. «¿En qué puedo ayudarla?» «Ramiro, necesito que me digas la verdad sobre la situación financiera de Roberto. Soy su madre y tengo derecho a saber». Hubo un silencio largo antes de que suspirara. «Señora, no debería decirle esto, pero la estimo mucho. Roberto pidió un préstamo de 200,000 pesos hace 6 meses. Dice que es para remodelar la casa, pero... ¿Pero qué, Ramiro? Los gastos no cuadran, señora. La remodelación costó máximo 80,000. El resto, no sé dónde está». Mi sangre hirvió. Yasmín no solo me había robado mi dignidad, también había metido a mi hijo en deudas que tardaría años en pagar. De regreso en casa, implementé mi segundo plan, la grabadora. Tenía una vieja grabadora de casetes que usaba para registrar recetas de radio. La escondí detrás de los libros de la sala, justo donde Yasmín tenía sus reuniones estratégicas con sus amigas.
Durante 2 semanas grabé conversaciones demoledoras. Roberto es un pendejo, pero me conviene. Cuando tenga la casa a mi nombre, ahí vemos qué hago con él. ¿Y la vieja? Esa ya tiene un pie en el hoyo. Cualquier día le da algo y se muere. Mientras tanto, que sufra un poquito más. Sus risas me helaron la sangre, pero también me dieron la fuerza que necesitaba. Mi tercer movimiento fue el más arriesgado: revisar las finanzas familiares. Aproveché que Roberto dejaba sus papeles en el escritorio del cuarto. Ahí descubrí facturas que me quitaron el aliento: 25,000 pesos en ropa, 18,000 en un spa, 30,000 en decoración que nunca vi llegar a la casa. Yasmín había gastado casi 180,000 pesos en puros caprichos personales, mientras le decía a Roberto que todo era inversión en el hogar. El cuarto elemento de mi plan fue el más doloroso: confirmar que Roberto sabía algunas cosas y las permitía. Una noche escuché su conversación telefónica. Sí, mamá, ya sé que Yasmín puede ser intensa, pero me hace feliz y la casa se ve mejor. Mi mamá es muy tradicional, no entiende los cambios. Mi propio hijo me había traicionado conscientemente, pero esa traición, en lugar de destruirme, me liberó. Ya no tenía que proteger sus sentimientos. Ahora podía actuar sin culpa. La fecha perfecta se acercaba: el aniversario de bodas de Roberto y Yasmín, el 15 de abril. Ellos querían celebrar en el patio de la casa con 50 invitados. ¿Puedo ayudar con algo?, les pregunté con mi voz más inocente. Puedes manejar el sonido, mamá, me dijo Roberto. Ya sabes usar el micrófono, ¿verdad? Yasmín sonrió con malicia. Sí, mami, aunque sea eso puede hacer. Perfecto. Tenían las pruebas, tenía el plan y ahora tenía la oportunidad. El micrófono sería mi arma de justicia. El sábado 15 de abril amaneció soleado, como si el mismo cielo supiera que ese día sería histórico. Roberto y Yasmín celebraban su 5º aniversario de bodas y habían invitado a 50 personas: familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. El patio de mi casa lucía decorado con flores de cempasúchil y luces colgantes que brillaban como pequeñas estrellas. Yasmín estaba radiante con un vestido rosa que costó 8,000 pesos según la factura que encontré. Se paseaba entre los invitados como reina en su reino, recibiendo felicitaciones y poses para fotos que subía inmediatamente a sus redes sociales. ¿Verdad que se ve padrísima la casa?, le decía a sus amigas. Tardamos años en remodelarla, pero valió cada peso. Yo había pagado esa remodelación, pero ella se llevaba todo el crédito. A las 6 de la tarde llegó el momento que había estado esperando durante semanas. Roberto se acercó con el micrófono inalámbrico. Mamá, ¿puedes manejar esto? Solo tienes que prender y apagar cuando alguien quiera hablar. Claro, mijo. Será un placer ayudar, respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. Lo que ellos no sabían es que esa mañana temprano había modificado ligeramente el micrófono. Tenía un primo electricista, Don Chuy, que me ayudó a instalarle un pequeño defecto. El botón de apagado no funcionaría durante los primeros 20 minutos de uso. ¿Estás segura de esto, comadre?, me había preguntado Chuy mientras hacía la modificación. Completamente segura. Es hora de que algunas verdades salgan a la luz. A las 7 en punto comenzaron los brindis. Roberto habló primero sobre su hermosa esposa y la mujer que cambió su vida. Yasmín tomó el micrófono después y dio un discurso meloso sobre la familia perfecta que habían construido juntos en esta hermosa casa. Mi turno llegó a las 7:30. Tomé el micrófono con manos temblorosas, pero no de nervios, sino de anticipación. Queridos familiares y amigos, comencé con voz clara. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta celebración tan especial. Hasta ahí todo normal, pero entonces vi a Yasmín acercarse por el rabillo del ojo. Su expresión había cambiado. Los invitados estaban tomando más tequila de la cuenta y algunas conversaciones se habían puesto ruidosas. «Ya estuvo bueno de discursos, ¿no?», murmuró Yasmín acercándose a mí. «Mejor apague eso y váyase a descansar.
Solo estoy agradeciendo a los invitados, Yasmín. Cállate, vieja inútil. Sus palabras salieron como veneno, fuertes y claras. Pensó que había susurrado, pero el micrófono captó cada sílaba y la transmitió a los 50 invitados presentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las conversaciones se detuvieron. Los mariachis callaron. Hasta los niños dejaron de correr. Vi cómo el rostro de Yasmín pasó del triunfo al horror en segundos. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de que todos, absolutamente todos, habían escuchado cómo me trataba. Mientras yo bajaba la mirada fingiendo humillación, ella perdía la suya. El silencio duró apenas unos segundos eternos, pero fue suficiente para que todos los invitados entendieran lo que acababan de presenciar. 50 pares de ojos miraban a Yasmín con una mezcla de shock y disgusto. Ella intentó sonreír, hacer como si nada hubiera pasado, pero su cara roja la delataba. «Ay, qué pena», murmuró tratando de quitar el micrófono de mis manos. «Ya apague eso, mami». Pero yo mantuve el micrófono firmemente agarrado. Durante años había callado, había tragado humillaciones, había permitido que me pisoteara. No esta vez. «No, Yasmín», dije con una voz que no reconocí como mía. «Creo que es hora de que todos sepan quién eres realmente». Su rostro se descompuso. «Señora, por favor, no haga esto». Pero ya era tarde. Las compuertas se habían abierto. «Estimados familiares», continué hablando al micrófono, «quiero contarles algunas cosas que han estado pasando en esta casa durante los últimos 3 años». Roberto se acercó corriendo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Contando la verdad, mijo, algo que debía hacer hace mucho tiempo». Saqué de mi bolsa las hojas donde había documentado todo. ¿Sabían ustedes que Roberto pidió un préstamo de 200,000 pesos para remodelar esta casa? Un préstamo que va a estar pagando durante 5 años. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Vi las caras de sorpresa de mis cuñadas, la expresión confundida de los compañeros de trabajo de Roberto. Lo interesante es que la remodelación costó 80,000 pesos. ¿Dónde están los otros 120,000? Yasmín intentó arrancarme el micrófono. «Ya basta, está loca». Pero yo continué, mi voz cada vez más firme. 15,000 pesos en una bolsa Louis Vuitton, 8,000 en tratamientos de belleza, 25,000 en ropa, 18,000 en un spa, 30,000 en decoración que nunca llegó a esta casa. Roberto estaba pálido. «Mamá, ¿de qué hablas?» Saqué mi teléfono viejo y comencé a leer los mensajes que había fotografiado. Y aquí está lo que ella realmente piensa de nosotros. Dice textualmente: «Ya casi termino de sacar a la vieja de la jugada. Solo falta convencerlo de que la meta a un asilo». El gasps colectivo fue audible. Vi cómo la tía Carmen se llevaba la mano al pecho, cómo los vecinos se miraban entre ellos con indignación. Continué leyendo. «Roberto es un pendejo, pero me conviene. Cuando tenga la casa a mi nombre, ahí vemos qué hago con él». Roberto se volteó hacia Yasmín con los ojos llenos de traición. «¿Dijiste eso?» Yasmín estaba llorando, pero ya no lágrimas de manipulación, sino de desesperación real. «Roberto, yo estaba molesta, no lo decía en serio». «¿Y esto?», continué leyendo. «La vieja ya tiene un pie en el hoyo. Cualquier día le da algo y se muere. Mientras tanto, que sufra un poquito más». Esas palabras cayeron como bombas sobre la fiesta. Varias personas se levantaron de sus mesas. La prima Leticia gritó: «¿Qué clase de mujer eres?». Roberto tenía lágrimas en los ojos. «Yasmín, ¿es verdad todo esto?». Ella se desplomó en una silla, finalmente derrotada. Yo solo quería que viviéramos mejor. No era personal contra tu mamá». «¿No era personal desearme la muerte?», pregunté al micrófono. Por primera vez en años, mi hijo me miró realmente, como si me viera después de un largo sueño. Y en sus ojos vi algo que había perdido: respeto, vergüenza y amor. La reina había caído de su trono y esta vez no habría manera de volver a subir.
Los minutos que siguieron a mi revelación fueron como ver un castillo de naipes desplomarse en cámara lenta. Yasmín seguía sentada en esa silla, llorando desconsoladamente, mientras los invitados la miraban como si fuera una extraña. El glamour, la elegancia, la sonrisa perfecta, todo había desaparecido. Roberto caminaba en círculos, pasándose las manos por el cabello, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿180,000 pesos, Yasmín? ¿En qué te gastaste 180,000 pesos? Roberto, yo puedo explicarte todo, sollozó ella. Sí, me gasté dinero, pero era para nosotros, para que nos viéramos bien, para que la casa estuviera bonita. ¿Para que nos viéramos bien?, gritó mi hijo. Yasmín, ese dinero era para pagar la hipoteca adelantada. Era para el futuro de nuestros hijos. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Escuché fragmentos de conversaciones. Siempre supe que algo no estaba bien. Pobrecita Esperanza. ¿Cómo puede una mujer tratar así a su suegra? La hermana de Roberto, mi nuera Carmen, se acercó y me abrazó. Esperanza, perdónanos. Sabíamos que algo estaba mal, pero no nos atrevimos a decir nada. El compadre Raúl, amigo de la familia desde hace 20 años, se levantó de su mesa y le gritó a Yasmín: «Eres una sinvergüenza. Esta señora te abrió las puertas de su casa y así le pagas». Yasmín intentó defenderse entre lágrimas. «Ustedes no entienden. Vivir con una suegra no es fácil. Ella siempre está ahí opinando, metiéndose en todo». «¿Metiéndose en todo?», intervino la tía Rosario. «Muchacha, esta es su casa. Tú eres la que se metió». Los niños, Sofía y Mateo, miraban confundidos desde una esquina del patio. No entendían completamente qué pasaba, pero sentían la tensión en el aire. Sofía se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuelita, ¿por qué están gritando?». La inocencia de mi nieta me partió el corazón, pero también me dio fuerzas. «No te preocupes, mi amor, solo estamos aclarando algunas cosas». Roberto finalmente confrontó a Yasmín frente a todos. «¿Es verdad lo del dinero? ¿Te gastaste realmente 180,000 pesos en caprichos?». Yasmín se quebró completamente. Ya no podía mentir más, no con toda la evidencia expuesta. Sí me gasté el dinero. Pero Roberto, yo quería sentirme bien, quería que estuviéramos a la altura de mis amigas. ¿A la altura?, Roberto explotó. «Yasmín, me endeudaste por 5 años. Tengo que pagar 4,800 pesos mensuales durante 5 años por tus caprichos». Los invitados comenzaron a marcharse. Algunos se despidieron de mí con abrazos consoladores. Otros simplemente se fueron en silencio, claramente incómodos con el drama familiar que acababan de presenciar. «Esperanza, tú no te merecías esto», me susurró la vecina doña Lupita antes de irse. Esa muchacha nunca fue buena para Roberto. Cuando el patio se vació, quedamos solo los 4. Roberto, Yasmín, los niños y yo. El silencio era tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Yasmín intentó un último recurso. «Roberto, perdóname. Podemos arreglar esto. Voy a conseguir trabajo. Voy a devolver el dinero». Pero Roberto la miró con una frialdad que nunca había visto en él. «Yasmín, el dinero es lo de menos. Lo que no puedo perdonar es cómo trataste a mi madre. Cómo planeaste sacarla de su propia casa». Por primera vez en años, mi hijo volvía a ser el hombre que yo había criado. Pero el precio había sido muy alto para todos. La fiesta había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Los días que siguieron a la fiesta fueron como vivir en una casa donde había explotado una bomba emocional. Yasmín se había encerrado en su recámara, saliendo solo para ir al baño o tomar agua. Roberto dormía en el sofá de la sala y yo, por primera vez en 3 años, caminaba por mi casa sin sentirme una intrusa. El lunes por la mañana, Roberto tocó la puerta de mi recámara. Cuando abrí, vi a un hombre destrozado, pero también despierto. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. «Mamá»,
me dijo con voz quebrada. Necesito pedirte perdón. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Fui un ciego, fui un mal hijo. Permití que una extraña te humillara en tu propia casa. Te traicioné por una mujer que me veía como un tonto útil. Me senté en mi cama y le tomé las manos. Roberto, tú no eres malo, solo estabas enamorado. No, mamá, estar enamorado no justifica lo que hice. Tú me criaste sola, te sacrificaste por mí durante años, y yo te pagué eligiendo a alguien que te odiaba. Durante esa conversación, Roberto me contó cosas que me partieron el alma. Yasmín me había dicho que tú habías dicho que no me merecía una mujer como ella, que te daba celos que yo fuera feliz. Yo le creí sin preguntarte nunca. ¿Cómo pudiste creer eso de mí? Porque me llenó la cabeza de veneno poco a poco, mamá. Me hizo creer que tú eras el problema, que eras demasiado apegada, demasiado controladora. Esa tarde llegó el momento de las decisiones difíciles. Roberto reunió a Yasmín en la sala para establecer las nuevas reglas de la casa. Esto es lo que va a pasar, les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Yasmín, vas a vender todas las cosas caras que compraste con el dinero del préstamo. Cada bolsa, cada zapato, cada tratamiento que puedas cancelar. Pero señora, no he terminado. Con ese dinero van a abonar al préstamo de Roberto. Segundo, van a pagar renta mensual de 8,000 pesos por vivir en mi casa, o se buscan otro lugar donde vivir. Roberto asintió. Mamá tiene razón. Hemos abusado de su generosidad. Tercero, continué, Yasmín va a conseguir trabajo. No más vida de princesa mantenida. Y cuarto, yo recupero mi lugar en esta casa, mi cocina, mi sala, mi autoridad como dueña. Yasmín lloraba, pero ya no de manipulación, sino de derrota real. Señora Esperanza, yo sé que me equivoqué. ¿Puede darme otra oportunidad? La miré fijamente. Yasmín, tú planeaste meterme a un asilo para quedarte con mi casa y mis ahorros. ¿Realmente crees que mereces otra oportunidad? Por favor, por los niños. Precisamente por los niños es que les estoy dando la chance de quedarse, pero bajo mis reglas. Durante las siguientes semanas, Yasmín vendió su bolsa Louis Vuitton, sus zapatos de diseñador, canceló tratamientos de spa. Logró recuperar 95,000 pesos que fueron directo al préstamo de Roberto. También consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. Verla salir cada mañana a las 7 a.m., con ropa sencilla y sin maquillaje excesivo, me daba una satisfacción que no había sentido en años. Los niños, gradualmente, volvieron a acercarse a mí. Abuelita, me dijo Sofía una tarde, ¿por qué Mami Jazz ya no nos compra dulces? Porque ahora Mami Jazz está aprendiendo el valor del dinero, mi amor. Roberto recuperó el respeto hacia mí, pero también ganó madurez. Mamá, nunca más voy a permitir que nadie te falte al respeto. Te lo juro por la memoria de mi papá. Por primera vez en años, volví a sentirme reina en mi propio reino. Pero lo más importante era que había recuperado a mi hijo. La justicia había llegado, no con venganza, sino con verdad. 6 meses después de la fiesta que cambió nuestras vidas, desperté una mañana con una sensación que no había experimentado en años. Paz. Verdadera paz. Por primera vez desde que Yasmín había llegado a mi casa, me levanté sin el nudo en el estómago, sin la tensión en los hombros, sin el miedo constante de ser humillada en mi propio hogar. La casa había vuelto a ser mía. Recuperé mi cocina y volví a cocinar mis recetas favoritas. Los domingos hacía pozole rojo como le gustaba a Roberto cuando era niño, y él se sentaba en la mesa como antes, contándome sobre su trabajo, pidiéndome consejos, riéndose de mis chistes malos. «Mamá, había olvidado lo sabroso que cocinas», me decía mientras se servía el tercer plato. Yasmín nunca logró que el pozole le quedara así. Yasmín, por su parte, había cambiado radicalmente. El trabajo la había humildado de una manera
que ningún sermón habría logrado. Llegar cansada cada tarde, ganarse cada peso con su propio esfuerzo, enfrentar la realidad de que el dinero no crecía en los árboles, la había transformado en una persona más real, menos artificial. Señora Esperanza, me dijo una tarde mientras yo regaba mis plantas, quiero agradecerle. La miré sorprendida. ¿Agradecerme qué? Por no correrme, por darme la oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Sé que no me lo merecía. Yasmín, yo no lo hice por ti. Lo hice por mis nietos y por Roberto, pero me da gusto ver que estás aprendiendo. Y era cierto. Veía cómo se esforzaba por ser mejor madre, cómo ya no gastaba dinero en caprichos, cómo trataba de ganarse el respeto que antes creía que merecía solo por existir. Pero mi verdadero renacimiento comenzó cuando decidí hacer algo que siempre había querido: tomar clases de computación. ¿Computación, mamá? ¿A los 68 años? Me preguntó Roberto con una sonrisa tierna. Roberto, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Quiero saber cómo funciona eso del internet que tanto usan ustedes. Las clases se daban en el centro comunitario del barrio, los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Al principio me daba pena ser la más grande del grupo, pero pronto descubrí que había otras señoras de mi edad con las mismas ganas de aprender. Fue ahí donde conocí a don Raúl. Raúl Mendoza, viudo de 70 años, exmaestro de primaria, con una sonrisa que iluminaba el salón y una paciencia infinita para explicarme cómo usar el mouse sin hacer que me sintiera tonta. Señora Esperanza, me dijo después de la tercera clase, ¿le gustaría tomar un café después de la clase? Hay una cafetería muy bonita aquí cerca. Hacía 26 años que ningún hombre me invitaba a tomar café. Sentí mariposas en el estómago, como si fuera una quinceañera. Me encantaría, don Raúl. Ese café se convirtió en 2, luego en 3, luego en paseos por el parque los domingos. Raúl me hizo recordar que seguía siendo mujer, que seguía siendo interesante, que la vida no se había acabado a los 68 años. Esperanza, me dijo una tarde mientras caminábamos entre los puestos del mercado. Usted tiene una fortaleza admirable. Me gusta escuchar sus historias. También retomé mi taller de costura. Las señoras del barrio comenzaron a buscarme de nuevo para arreglos y vestidos especiales. Mis manos, que habían estado ociosas durante años, volvieron a crear belleza. Doña Esperanza, nadie cose como usted, me decía la joven Mariana mientras le ajustaba su vestido de graduación. Mi mamá me dijo que usted es la mejor costurera de todo Santa María. Por las tardes, después de terminar mis costuras, me sentaba en mi patio renovado, rodeada de mis plantas que habían vuelto a florecer, y sentía una satisfacción profunda. Había recuperado mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y por primera vez en años, cuando me miraba al espejo, volvía a ver a Esperanza Morales, mujer, madre, abuela, sobreviviente y ahora estudiante de computación y tal vez, solo tal vez, una mujer enamorada otra vez. Hoy, mientras escribo esta historia, un año después de aquella fiesta que cambió nuestras vidas, me siento en mi silla favorita de la sala, la misma donde Yasmín solía prohibirme estar porque desacomodaba los cojines. Don Raúl está a mi lado enseñándome a usar una aplicación del celular. Roberto prepara café en la cocina y los nietos juegan en el patio, que ahora vuelve a tener el columpio que Yasmín había mandado quitar porque se veía feo. A los 69 años he aprendido lecciones que debí entender hace mucho tiempo. La primera, el amor malentendido puede ser más destructivo que el odio. Durante años confundí amor con permisividad. Creí que amar a Roberto significaba callarme sus errores, tolerar los maltratos de su esposa, sacrificar mi dignidad por mantener la paz familiar. Pero el verdadero amor, descubrí, también incluye poner límites, decir la verdad aunque duela, y defenderse cuando es necesario. Roberto me lo confirmó hace unas semanas. Mamá, cuando no dijiste nada durante tanto tiempo, yo pensé que realmente no te importaba lo que pasaba. Creí que habías aceptado que Yasmín tenía razón.
La segunda lección: nunca es tarde para recuperar tu lugar en el mundo. A los 68 años, pensé que mi tiempo había pasado, que mi función era solo ser la abuela silenciosa que no molestara. Pero ahora, a los 69, estoy aprendiendo computación. Tengo un pretendiente que me trae flores cada viernes y mi taller de costura está más activo que nunca. Esperanza, me dijo don Raúl ayer. Usted me enseñó que la edad es solo un número cuando el corazón sigue vivo. La tercera: la dignidad no se negocia, se defiende. Durante años negocié pedacitos de mi dignidad pensando que era mejor mantener la armonía familiar. Un comentario cruel aquí, una humillación allá, el desplazamiento gradual de mi propio espacio. Todo por evitar conflictos. Pero aprendí que los conflictos son necesarios cuando están en juego tu respeto y tu valor como persona. Roberto y Yasmín han encontrado un equilibrio nuevo. Ella sigue trabajando, él está pagando poco a poco el préstamo y ambos han aprendido que una familia funciona con respeto mutuo, no con jerarquías basadas en la edad o el género. Los niños ahora reparten su tiempo entre mami Yas y su abuela, y yo he vuelto a ser esa figura de sabiduría y cariño que toda familia necesita. «Abuelita», me dijo Sofía ayer mientras me ayudaba a regar las plantas, «¿por qué antes no jugabas tanto con nosotros?» «Porque abuelita había olvidado cómo ser feliz, mi amor, pero ya me acordé. La cuarta lección, y tal vez la más importante: tu voz tiene poder, pero solo si la usas». Ese micrófono encendido no fue casualidad, fue la metáfora perfecta de lo que necesitaba hacer. Amplificar mi voz, hacer que me escucharan, dejar de ser invisible en mi propia vida. Ahora hablo, opino, decido. Digo que no cuando algo no me parece. Y descubrí que cuando una mujer de 69 años habla con firmeza y sabiduría, hasta los jóvenes se detienen a escuchar. Si algo quiero que se lleven de mi historia es esto: nunca, nunca permitan que nadie apague su voz. No importa si es familia, no importa si dicen hacerlo por amor, no importa la edad que tengan. Su dignidad no tiene precio, su lugar en el mundo no se negocia y su derecho a ser respetados no caduca jamás. Como me dijo mi querido Aurelio en sueños hace unos meses: Esperanza, siempre supiste luchar, solo habías olvidado cómo hacerlo. Nunca es tarde para recordar quiénes somos realmente. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer a Yasmín frente a toda la familia? ¿O piensas que debería haber manejado la situación de otra manera? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta increíble historia de dignidad y justicia. También cuéntame desde qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber que nuestras historias llegan a personas de todo el mundo hispanohablante. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo pegado a la pantalla, no olvides darle like al video. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles estas historias tan humanas y reales. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos casos aún más impactantes, dramáticos y llenos de esas reviravoltas que tanto nos gustan. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a quitar el aliento.